Hola Adrián. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos partiendo un nuevo programa. Esto es Instacat. Se trata de un espacio autogestionado de las asambleas territoriales, que a su vez integramos la coordinadora de asambleas territoriales CAT. Soy Adrián Flandes, de la Asamblea Marín y del equipo de comunicaciones de CAT. Hoy hablaremos de una crisis que ha quedado algo eclipsada por la pandemia y por la precariedad que enfrentamos en el día a día. Hoy hablaremos del cambio climático, su relación con la crisis social y de cómo podemos enfrentarla desde los territorios. Hoy conversamos en específico con Felipe Martínez, de Viernes por el Futuro Vallenar, y representante también de Jóvenes contra la Extinción Chile. La organización Jóvenes contra la Extinción integra el espacio Huelga por la Vida, del que también participa CAT. Así que ahora conoceremos más sobre esta organización y su lucha en defensa del medio ambiente y de la vida. Para comenzar, Felipe, preguntarles quiénes son Viernes por el Futuro Vallenar y Jóvenes contra la Extinción y qué los motiva como organización. Muy buenas noches Adrián, gracias por la invitación a este espacio. Bueno, antes que nada se me escucha bien porque de repente con las cosas de la cuarentena la conexión como que fluctúa un poco. ¿Se escucha bien? Súper bien. Ya, perfecto. Viernes por el Futuro y Jóvenes contra la Extinción son dos organizaciones que principalmente tienen su nacimiento en lo que es Europa, pero tampoco voy a detallar tanto con eso, porque una vez estas organizaciones llegan a Latinoamérica, mutan, van cambiando porque los contextos y los problemas que tiene la sociedad europea con la sociedad latinoamericana son totalmente diferentes. O sea, eh, hay niveles de índice de desarrollo social en Europa que permiten que se ignore todo ese ámbito y se concentren solamente en lo que es combatir la crisis climática. En cambio, si eso lo extrapolamos a lo que pasa en Latinoamérica, un contexto totalmente diferente. Acá podemos decir que la crisis climática está totalmente ligada a conflictos de interés sociopolíticos en la misma Latinoamérica. O sea, vayan donde vayan, van a haber problemas de usurpación de tierra ligados a algún proyecto de empresa y que justamente eh, tiene su mayor ejemplo, su mayor evidencia en lo que está pasando en el Gualmapu hoy en día, con el tema de las agroforestales y la usurpación de territorios ancestrales de la nación mapuche. Perfecto. Justamente cuando estabas comentando eso, estaba pensando en este tema que está tan en actualidad, que nunca lo hemos podido desarrollar como sociedad y tomarlo con la profundidad que merece, al parecer. Y recién ahora está como transversalizándose esa importante causa que viene desde el comienzo de nuestro país. Pero me gustaba esa idea que planteaba de que esto tiene un correlato, este tema que es cultural, ¿cierto? Que es social, pero tiene un correlato desde el punto de vista medioambiental, ecológico. ¿Cómo podríamos ir haciendo esos nexos, ¿cierto?, entre estos temas? Eh, Principalmente, o sea, hay que partir con que sí, tienes razón, el problema climático, el problema ambiental, normalmente es un problema que se ve lejano, ¿no? Que se ve a la distancia en el que la gente no le toma quizá el real peso que debería tener, pero hay que darse cuenta también que junto con el estallido de octubre, eh, el principal problema por el que está atravesando el país en general era con el déficit de agua que hay actualmente por eso que se habla de que no es saqueo, es sequía, o sea, de que no es sequía, es saqueo, perdón, es totalmente real. O sea, que en Chile el agua sea de los privados es una vergüenza para incluso los países más capitalistas que creen que todo extremo es un circo en realidad. ¿Cómo podemos ir vinculando estos dos problemas, lo social con lo ambiental? Y es más que nada eh, educándonos territorialmente sobre la importancia de unos con los otros. O sea, sin ir más lejos, yo te puedo dar el ejemplo de lo que pasó en la ciudad donde nací, Vallenar, ¿vale? Por donde corre el río Huasco. Llegó la empresa minera canadiense Barrick Gold a ponerse sobre un glaciar de roca en el marco del proyecto Pascualama, movió el glaciar, movió el curso de algunos ríos y el río Huasco desapareció. El río Huasco era un río
que tenía un cauce muy potente y hoy está minimizado a un par de riachuelos que están totalmente contaminados también por relaves mineros y sobre el que no se puede hacer nada más, incluso Ujú. esto más allá de afectar también lo que es la calidad del agua, tiene impactos sociales súper fuertes. O sea, el río, para lo que es el pueblo de Vallenar, que es muy chiquitito, significaba muchas cosas y entre otras que era un lugar de encuentro donde se juntaba la gente de distintos estratos a pasarlo bien y hoy en día eso ya no se ve, toda esa parte está seca y como que en realidad es lamentable verlo así, y ejemplos así se expanden por todo el territorio. Eh, lo que pasa en Arauco, hace poco subimos una publicación al respecto, que la falta de cubierta vegetal por la actividad de las forestales hacen que se contamine el agua, hace que se contamine el agua, que es factible de ser usada, eh, y encima con el déficit de lluvia que tiene hace que Arauco esté sumido en una crisis climática bastante fuerte y eso tiene completamente relación con el conflicto mapuche. O sea, eh, yo creo que dar ejemplos, aterrizar ejemplos que sean palpables sobre la crisis climática, cómo esta afecta a la crisis social que está viviendo Chile, es la mejor forma de cómo darle mayor importancia a todo esto que está pasando y tomarse en serio lo que es el cambio climático. Porque, bueno, ya no estamos en cambio climático, estamos viendo una crisis climática. Mm. ¿Cuál es la diferencia que hace entre esos dos puntos, entre un cambio climático y una crisis climática? Que en cuanto a cambio climático podríamos estar hablando de una transición, ¿no? De una transición que todavía en la cual se puede retroceder un poco, ¿no? Pero actualmente ya estamos viviendo la crisis ya, estamos viendo sus efectos, es palpable y, y si no actuamos ahora, hay un punto de no retorno que es entre el 2025 y el 2030 donde vamos a tener que vivir a costa de lo que hemos creado, a costa de lo que hemos hecho con el planeta. Entonces, eso más que nada. Básicamente, por ejemplo, antes de que comenzara esta pandemia, ¿cierto? Y toda la muerte que ha generado, más que por la pandemia en sí mismo, por la precariedad que vivimos y por la ineficiencia de nuestras autoridades, eh, también se hablaba mucho de la sequía que estábamos viviendo. Y ha sido un tema que también queda un poquito soslayado, ¿cierto? Pero sumarle a este problema que estamos viviendo un problema de alimentación por falta de agua para la agricultura en general, podría ser un tema de mucha mayor gravedad. En ese punto, ¿qué podemos exigir desde este momento? ¿Qué también podemos promover para efecto de poder tener cierta seguridad alimentaria, alimenticia? Se ve súper compleja esa situación. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué demanda podríamos hacer fuerza entre los distintos sectores sociales que nos interesan estos temas? En cuanto al agua y como el tema alimentario, hay todo un tema bien claro que tiene que ver con lo que promueven organizaciones más veganas, ¿no? Y es como un cambio en la dieta, que parecerá una estupidez, digamos, pero se necesitan 15.000 litros de agua para producir un solo kilo de carne de vacuno. Mm. Y parece que hay agua suficiente para generar ganado y hay comida suficiente para alimentar al ganado, pero no hay comida suficiente para el mundo. Entonces son dos cosas que uno la piensa y es como, bueno, a ver, hay comida para las vacas, pero no es suficiente comida para la gente, son cosas que uno se explica y yo creo que ese es el cambio que tendríamos que hacer, ese es el cambio cultural que tendríamos que hacer, porque si no lo hacemos nosotros no va a haber nadie que venga a hacerlo por nosotros. Mm. Sin embargo, también entendemos que eh, en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, no podíamos lanzarnos como Viernes por el Futuro y como Jóvenes contra la Extinción a promover el veganismo, sube una Mm. foto de tu plato vegano y todo eso, porque también entendemos que hay gente que en esta crisis no ha tenido que comer y está comiendo lo que puede, lo que venga en las ollas comunes. Así es. Entonces, entonces tampoco tenemos cara para poder reprocharles sobre qué se están alimentando, porque así están las cosas en Chile. Lo que Mm. sí siempre es bueno sugerir lo que son
los granos, lo que son los porotos, lo que son las lentejas, los garbanzos para las ollas comunes, Mm. son cosas que cunden bastante y son quizá pequeños cambios, pequeñas acciones que en realidad se van acumulando y van generando cosas más grandes. Así que Sí. más o menos eso. Perfecto, Felipe. Hacer un pequeño paréntesis, dado que surgió en la conversación el tema de las ollas comunes, el tema de la resistencia. Agradecer, ¿cierto? Felicitar a la gente que se ha autoorganizado frente a la ineficiencia del Estado, de un gobierno y de la clase política en general, y que se han autoorganizado para poder ayudar, para sobrevivir. Entonces, un tremendo abrazo a todas esas personas que están haciendo una labor gigante, voluntaria y tremenda, digamos. Una vez más volvemos a eso. Y justamente, bueno, estamos en un momento de cambios, de crisis también, y también hay que proyectar estos temas para que esto no vuelva a resultar así en el futuro. Entonces, volviendo un poquito al tema, volviendo a este tema, por ejemplo, que ya habíamos conversado del Gualmapu, la sequía, ¿cierto? Pero también me interesa conversar contigo en torno a las distribuciones geográficas, por ejemplo, que también, que también debería conllevar un tema, digamos, ecológico, ¿cierto? Hasta cierto punto. El cómo nos distribuimos en el espacio, el centralismo, por ejemplo, del país, cómo nos afecta, cómo nos va, y cómo estas estructuras que son de tipo formal, administrativa y económica, van en el fondo destruyendo un poquito el ambiente y nos van desde afuera, digamos, van generando daños ecológicos que al final nos terminan afectando a todos, pero que empiezan desde la periferia. ¿Cómo ven esa figura de dónde está ubicado la gran población de la gente? Em, encontramos que el problema de la distribución poblacional es un problema importante. O sea, hoy Santiago ya no encuentra para dónde más crecer y cuando crece, esos sectores quedan como marginales, ya son sectores abandonados donde la gente se les tiene que arreglar como pueda. Y quizá no solo en Santiago, en otras regiones también eso está pasando y son gente que no, bueno, tiene acceso precario a lo que son, a lo que es el agua, a lo que es alimento y todo eso, y en realidad, bueno, el centralismo nunca es bueno en nada, la verdad. Pero también por eso se le debiera dar más importancia a los territorios. Por eso hoy estamos hablando con la coordinadora de asambleas territoriales porque, como mencionaste, son iniciativas súper potentes. O sea, me ha tocado ver el tema de la asamblea claustro, que está como cerca de donde vivo yo, y ellos tienen un nivel de organización que la verdad me deja impactado. O sea, la misma gente organizándose para comprar al por mayor, para comprar a granel, para promover lo que es un poco el veganismo, pymes veganas, promover los cereales, promover los granos, son cosas que ayudan bastante a que no se centralice todo. Entonces, como mencionaste tú, también hay que darle un aplauso a estas asambleas autoorganizadas porque frente a la inoperancia del Estado se hizo lo que se había que hacer, o sea, lo que había que hacerse al final. Así que eso. Perfecto. Recordar, hoy estamos en Instacat, es nuestra primera emisión, de hecho, como desde este formato, queremos darle una cabida a toda nuestra asamblea, a todas las organizaciones que también trabajan con nosotros, para efecto de poder hacer un contrapeso, digamos, a los medios tradicionales, que normalmente tienen ciertas tendencias, ciertas formas de comunicar, y nosotros queremos romper un poco con eso, dar más pluralidad, dar voces a los territorios, dar voces a las personas que viven en el día a día desde los territorios y de donde las decisiones realmente tienen su peso, digamos. Entonces, hoy día conversamos con Felipe Martínez, de Viernes por el Futuro Vallenar, y representante de Jóvenes contra la Extinción Chile. Bueno, Felipe, obviamente, como todos nosotros sabemos, estamos en un proceso constituyente. Pensándolo no solamente desde lo institucional, sino desde lo social, que trasciende por lejos lo institucional, ¿cierto? ¿Tienen alguna postura? ¿Qué les parece el proceso, cómo se ha estado llevando en el país? Bueno, en cuanto al proceso constituyente, eh, lo hemos discutido más o menos dentro de Viernes por el Futuro Vallenar y Jóvenes contra la Extinción Chile. Y en realidad, más allá de ser un tema de apruebo o rechazo, es un tema de condiciones. Eh, por ejemplo, en Jóvenes contra la Extinción Chile tenemos una serie de demandas, que la primera dice
Déjame, espera, que aquí me llegó algo. Listo. La primera dice, digan la verdad, ¿ya? Y es que eh, Chile acepte que hay una emergencia climática que se tiene que declarar. La segunda es actuar ahora y la tercera es abrir la democracia. Con estos tres puntos tengo para contestar tu pregunta y es que las condiciones en que se estableció el proceso constituyente quizá no son las más óptimas porque se hizo de espalda a la gente, se hizo mintiéndole a la gente y se hizo tomando decisiones por la gente. Más allá de apruebo o rechazo, no sabemos si este proceso constituyente es una respuesta y da justicia a la cantidad de muertos y a la cantidad de mutilados que hubo en octubre. Entonces, yo creo que se tiene que tener eso en cuenta a la hora de votar, porque, bueno, puede que tú, puede que yo y la gente de Viernes por el Futuro, Vallenar y Jóvenes contra la Extinción votemos a prueba, pero quizás eso no sea suficiente. Aparte, que el método de elección va a ser binominal y después tiene que pasar por la aprobación del Congreso. Entonces, Mm. eh, no, creo que no da justicia a todo lo que pasó en octubre, no da justicia a todo lo que sigue pasando ahora y más o menos por ahí estamos enfocando la discusión más que en apruebo o rechazo, digamos. Perfecto. Absolutamente de acuerdo. Desde ya el tema de la represión que se vivió desde el 18 de octubre en adelante es tremendo. Pérdida de vida humana, personas mutiladas, ¿cierto? No hay que olvidar lo que estaba ocurriendo aquí antes de que pasara la pandemia y que justamente era como un adelanto de lo que se venía. Daba cuenta de la precariedad que ahora vemos todos, producto de que, claro, se lo desnudó la pandemia, pero justifica las causas de lo que pasó el 18 de octubre y debemos indudablemente condenar toda esa violación a los derechos humanos. Pero para entrar un poquito como y es un tema también que es relevante para la Asamblea, este proceso constituyente en las diversas formas que tome o las distintas estrategias que tomen la Asamblea y los distintos organizaciones sociales, busca sí algo que es sentido por todos, digamos, construir una nueva constitución. Eh, Consultarte ustedes que están mucho más adentrados, ¿cierto?, en los temas de medio ambiente, ¿qué debería constatar esta nueva constitución en términos de medio ambiente, ¿cierto?, del respeto a la vida, digamos, y de los ecosistemas? Principalmente debería darle importancia a los problemas ambientales que surgen en los territorios y obviamente consultar a los territorios mediante asambleas ciudadanas, más que consultar, darles el derecho a decidir sobre lo que pasa en los territorios. Y esto aplica no solamente para el tema mapuche, sino que entendemos que cada persona se siente parte de un territorio, ¿no? Cada persona debería tener el derecho de defender su territorio, de opinar sobre lo que pasa en su territorio, sobre poder oponerse a un proyecto nocivo. Y en el marco de eso, creemos que las consultas ciudadanas o las asambleas ciudadanas respecto a estos temas deberían ser vinculantes, deberían darle importancia y el Estado debería incluso promoverlas y que las decisiones eh, se puedan tomar en esta instancia. O sea, los cabildos es como una buena analogía a cómo se tomaban las decisiones antes, probablemente, y los cabildos también fueron una súper buena instancia que surgió luego del 18 de octubre, donde la gente se juntaba a discutir estos temas y creemos que se le debe dar prioridad a eso y tiene que haber un acceso a la información real respecto a los proyectos eh, que se pretendan instalar en cada territorio. Porque, bueno, hoy en día la gente puede acceder a la información de un proyecto en el sistema de impacto ambiental, puede, con lo que pasa en Alto Maipo, tú puedes ver de qué trata el proyecto, pero claro, está escrito eh, en forma inentendible para quienes no está capacitado para eso. Mm. Entonces, eh, creemos que las asambleas ciudadanas tienen que ser un deber del Estado promoverlas y tomar decisiones sobre la base de ellas. Eso principalmente. Perfecto. Sí, aprovechar el momento también para comentarle a las personas que nos están viendo cómo funcionan un poco las asambleas, cómo se formaron. Las asambleas territoriales se generaron después del 18 de octubre, muchas de ellas, para efecto de apoyar, ¿cierto?, los cambios estructurales que necesita nuestro país y se han transformado en un espacio de democracia directa, horizontal, transversal, transparente,
en el cual los vecinos se juntan, se reúnen, conversan, generan comunidad, ¿cierto? Generan tejido social y de alguna forma influyen, inciden para efecto de poder generar cambios sociales en beneficio de las mayorías del país, digamos. Me pareció muy interesante lo que estabas planteando en términos de cómo a veces se mira desde afuera el conflicto mapuche y se dice por qué ellos quieren incidir en lo que pasa en su territorio, digamos, cuando nadie tiene el derecho a hacerlo. Y como que se les carga un poco el juicio diciendo por qué quieren algo distinto a lo que tenemos todos, digamos. Pero en el fondo el pensamiento está un poquito equivocado. Todos deberíamos poder tener incidencia en lo que pasa en nuestro entorno. Las personas que viven en el norte, digamos, que tienen mineras cerca y que tienen una gran incidencia de cáncer, por ejemplo, por Dios que deberían tener también derecho a poder decidir qué pasa y qué no pasa en su territorio. No sé si te hace sentido un poco esa reflexión, si lo ven de la misma manera. Es que básicamente la reflexión que estás haciendo va apuntada hacia ello. O sea, todos deberíamos tener voz y voto, deberíamos tener incidencia en lo que pasa en nuestros territorios, porque al final lo que quiere el pueblo mapuche no es diferente a lo que quieren los distintos pueblos en Chile. Y ojo que no me refiero solo a los eh, originarios, yo entiendo cada territorio como un pueblo. Claro. Y lo que quieren ellos no es distinto a lo que queremos nosotros, y es que es la posibilidad de decidir el propio destino del lugar donde vivimos, la autodeterminación de los pueblos. Y ese es un concepto súper potente con el cual se puede trabajar, y creo que es un concepto al que se le debería estar dando más importancia, eh, y es hasta un poco, no chistoso, pero es como contraproducente porque el plebiscito de octubre apunta justamente a eso, ¿no? A que la gente se exprese, a que la gente tenga incidencia, pero es una instancia planeada entre muy pocos para que la voten mucho, para que la voten muchas personas, y que por ahí tampoco es tan representativa. Entonces, sí, o sea, totalmente, se le debería dar importancia a lo que la gente dice, a lo que la gente cree, a lo que la gente quiere para sus territorios. Totalmente. Mm. Sí, algunos piensan que justamente este cambio a la Constitución lo que debería dejar muy, muy en claro son controles ciudadanos frente a distintas cosas, digamos. Para efecto que después lo que llegue a salir de eso, y son productos de negociación y todo, ya entrando en un tema, si se entra en el tema institucional, digamos, pueda de alguna forma ser controlado por la ciudadanía. Hasta cierto punto eso también va un poco en lo que ustedes plantean en términos de aplicarlo al tema de medio ambiente, pero que sea un poco general a todos otros tipos de decisiones, ¿cierto? Eh, Quizás en eso hay como similitudes y nuevamente como que se cruzan estos dos caminos que parecen distintos, pero que al contrario son súper cercanos. Me gustaría andar un poquito más en un tema que estábamos conversando, que cómo ocurren un poco los cambios sociales. Yo, por ejemplo, te cuento, soy de Concepción y me vine a Santiago, obviamente, por temas laborales, ¿cierto? Y vemos que todavía sigue existiendo en el centralismo en Chile mucho de dejar ciudades más alejadas, ¿cierto? O incluso los campos, la gente siempre va migrando, digamos, va dejando esos terrenos. Y vamos concentrándonos en la ciudad y vamos generando también mucha polución. Pienso en Temuco, pienso en zonas que ya tienen una gran contaminación, para qué decir Santiago. También cómo se vive en ese punto, dado que surgió hace un poco tiempo atrás, escuché una estadística que plantea la cantidad de fallecidos por temas respiratorios, cómo subía entre las ciudades que tenían más contaminación y hablábamos de una cantidad de fallecidos tremenda. ¿Cómo se ve también ese tema puntual de que es de la contaminación, la polución en las ciudades? ¿Cómo estamos viviendo ese tema? Si estamos en niveles alarmantes o estamos quizás, bueno, mal de muchos, consuelo de todos, pero quizás estamos en un nivel más similar a otros países. O sea, nivel similar a otros países, ¿no? De hecho, hace poco surgió una lista de ciudades que, o sea, de las más contaminadas del mundo, y ahí Temuco salía rankeando, ¿no? Salía de los primeros. Obviamente no es un tema positivo, no es un tema que todos quisiéramos que pase, y, pero lamentablemente está así, o sea, la gente se viene de otras ciudades a la parte central de Chile porque supuestamente hay muchas más oportunidades que en otros lugares, y, y la verdad que es lamentable, o sea, eh, debiera haber un esfuerzo por fortalecer las regiones y entender que cada región es importante,
cada región, cada ciudad por lo menos debería tener un par de universidades cerca con profesores de calidad impartiendo todo un abanico de carreras que hiciera posible que la gente no se tuviera que movilizar de una ciudad a otra, ¿no? Pero así están las cosas y también es algo que muchas veces escapa solamente un tema de una asamblea ciudadana. Entonces, también es un tema de Estado, es un tema de promover proyectos que creen más universidades, que creen más abanicos, que creen más ofertas de empleo y ofertas de oficio más que nada también. Como que, Mm, no sé, perfecto. hoy en día todos quieren ser ingenieros comerciales o Mm, alguna otra ingeniería y claro. ven la oferta en Santiago y se quedan ahí, entonces como que... Que todos quieren ser ingenieros forestales. Sí, Quieren plantar más pinos. Eh, bueno, en Concepción está lleno de pinos, ¿ah? Y hay lugares y zonas que son comunas, que son puntos dentro de una plantación de pinos, digamos, ¿ah? Me acuerdo mucho del caso de Santa Olga, puede ser, la comuna que fue arrasada por el fuego, que estaba sitiada por pino, digamos, y claro, no había cortafuegos, no había una planificación, digamos, de eso, y, y- y de hecho hubo un estado de emergencia y creo que el gobierno no fue ni capaz de cortar los pinos para hacer un cortafuego, digamos. Prefirió que se quemara toda una comuna. Y más o menos esa es la situación. Te lo pregunto pensando en algo como más, quizás ver algo más valorativo, digamos, porque eso es tremendo y es terrible y se repite en muchas localidades, digamos. Como lo económico, ¿cierto? Está sobre la vida de las personas, sobre las ciudades, digamos. Pero se ha levantado mucho por los temas medioambientales, luchas sectoriales con harto igual, bueno, que son muy destacables, digamos. Estamos hablando, por ejemplo, lo que pasaba hace un poco de tiempo atrás en Quintero, ¿cierto? Puchuncaví, lo que pasó en algún momento en el sur, ¿cierto? ¿Cómo has visto eso, el despertar de la gente, que incluso, por temas medioambientales, que incluso fue antes del 18 de octubre, que venía levantando esto? ¿Cómo lo ves tú desde esa perspectiva? este despertar como ambiental que se estaba señalando fue algo súper positivo. De hecho, las organizaciones en las que estoy representando hoy en día, que es tanto Viernes por el Futuro Vallenar como Jóvenes contra la Extinción, eh, tuvieran como su pic de convocatoria en lo que es el año pasado. Y antes de octubre, antes del 18 de octubre, se realizó una tercera marcha masiva por el cambio climático, por la crisis climática, que fue el 27 de septiembre y que fue multitudinaria. O sea, fue gente con sus familias, con sus abuelos, con sus hijos, a marchar acá en Santiago. Fue una marcha muy grande también. Entonces, lo veíamos como algo súper positivo. Claro, después llegó eh, lo que es esta crisis social y quizá estas organizaciones socioambientales no supieron bien cómo posicionarse porque son organizaciones de jóvenes, no hay que olvidar eso, y jóvenes voluntarios, o sea, tienes desde 15 hasta 27 años y, y como hacer que tomaran posición frente a eso hizo que se vinieran medio abajo por no saber hacerlo, entonces por Mm, falta de experiencia, un montón de cosas, pero que sin duda lo vemos como positivo, incluso semanas después del estallido social seguimos viendo gente con sus pancartas, con sus consignas ambientales y una de las más famosas es que la crisis climática es reflejo de la crisis social o justicia climática es justicia social también. Y eso es un concepto que hemos querido, sobre todo, aplicar en el trabajo de Viernes por el Futuro Vallenar y Jóvenes contra la Extinción Chile en esta primera parte del año. Como que no se quede solo en la frase, sino que se quede en todo lo que hacemos, en todo lo que producimos como organización en cuanto a la forma en que damos la información, en cuanto a la mm. forma en que ofrecemos la información. Entonces, este despertar ambiental, obviamente que lo valoramos demasiado y también viene muy de la mano de los jóvenes también, que eso es lo que me alegra bastante. Qué bueno. Recordar, hoy estamos en Instacat, ¿cierto? Nos acompaña Felipe Martínez, de Viernes por el Futuro Vallenar y representantes de Jóvenes contra la Extinción Chile. Estábamos justamente conversando de cómo se han ido organizando estos grupos, ¿cierto? Estas organizaciones que están en distintas partes del país, ¿cierto? Defendiendo su medio ambiente, defendiendo lo que ellos quieren para sus territorios. Que ahí nos unamos mucho con lo que estamos haciendo nosotros como asamblea, ¿cierto? Que es reivindicar, ¿cierto? Recuperar la soberanía que de alguna forma se delegó en algún momento
a capas o élites políticas, ¿cierto? Y que nos tienen como nos tienen, digamos, ¿ah? En situaciones súper complejas, en un momento en que en Chile somos, yo creo, entre los 2 o 3 países que más personas han fallecido, ¿cierto?, por millón de habitantes, producto de la pandemia, y en este momento quieren desconfinar, digamos. Es una cosa realmente que no tiene mucho sentido. Pero aquí estamos, ¿cierto?, tratando de hacer un poco de contrapeso a estos discursos oficiales que generan, y consultarte un poquito también de temas como relacionados. Comentábamos antes de empezar esta conversación, ¿cierto? Conversábamos previamente, la importancia, ¿cierto?, de vincular los distintos tipos de organizaciones que tenemos como trabajo de base, digamos, con vecinos directamente, para poder dialogar y para poder construir juntos. ¿Cómo ves esa figura, la idea, ¿cierto?, de empezar a construir nexos, lazos, ¿cierto?, compartir información? ¿Qué tan relevante ves y tan necesario ves este proceso? Eh, Sin duda ese es el motivo por el que estamos conversando aquí hoy. Eh, Entendemos que el vincular organizaciones, el vincular asambleas, el vincularnos en general nos trae un acceso y una difusión de la información bastante importante. Eh, Hoy en día, como representante de las organizaciones que ya mencioné, estamos tratando de difundir sobre todo lo que es un acuerdo internacional que se llama el Acuerdo de Escazú, que lamentablemente quizá no ha llegado a todos los territorios que, que necesitan justamente lo que postula este acuerdo, y que uno postula el acuerdo del acceso a la información e información clara sobre los proyectos medioambientales en cada territorio, y dos, la participación ciudadana en la toma de decisiones respecto a eso. Pero, sin embargo, como te decía, no es algo que esté muy difundido. Es un acuerdo internacional que tiene hasta el 24 de septiembre para firmarse y ratificarse, y lamentablemente como que no ha salido de las redes de jóvenes hacia otras partes. Entonces, eh, es súper lamentable lo que pasa con este acuerdo, en cuanto a que Chile con Costa Rica fueron los principales promotores de este acuerdo, y después Chile se negó a firmarlo y se negó, por supuesto, a ratificarlo, eh, argumentando que Chile ya cumplía con todo lo que estipulaba ese acuerdo, que ya estipulaba con la consulta ciudadana previa, que ya estipulaba, o sea, el acceso a la información, Mm, lo cual es verdad a media. Lo cual es verdad a media. O sea, hay que decir que estas condiciones hace que Chile esté bastante, le tenga bastante ventaja a otros países vecinos quizá, pero no son del todo suficientes para lo que pasa. O sea, hoy en día la gente, o sea, te pasan una encuesta para ver qué opinas sobre cierto proyecto, si te gusta o no, qué es lo que crees, pero queda hasta mm. ahí. No es vinculante, no es importante, y al final hace que proyectos como Alto Maipo hoy en día se estén casi finalizando, ya están casi concretando las obras, y ahí la gente sigue reclamando y siguen haciendo oídos sordos a lo que dice la gente, ¿no? Entonces, Mm. es sumamente importante esto que comentabas de vincularnos como organizaciones, como asamblea, porque podemos hacer que información de este tipo llegue a la gente que más lo necesita. O sea, hay gente en Vallenar que necesita esta información, hay gente en Alto Maipo que necesita esta información, hay gente en Quintero, hay gente en el sur, hay gente en todas partes a la que le están usurpando tierra y usándola para beneficios de empresas que no traen ningún beneficio a largo plazo al final al país. Así que eso más que nada. Así es, así es. Me tocó, de hecho, en el sur también este tema de las forestales es tremendo, ¿ah? Pero eh, por poner un ejemplo nomás, personas, agricultores que estaban despegando mucho en sus exportaciones, digamos. Claro, se les instaló una empresa de forestal al lado y ya no pudieron exportar porque ya tenían químicos esos productos. Entonces, se crean ciertas cantidades de puestos de empleo por el tema forestal, pocos, y destruyen muchos más, digamos. Entonces, tampoco productivamente no es una solución, digamos, porque concentra mucha riqueza y desconcentra mucha pobreza, digamos, genera mucha pobreza. ¿Esa crees tú sería la figura que se genera en los distintos o en la mayoría de estos proyectos que dañan el medio ambiente?
o crees tú que dejan en algún caso algo a los territorios, a las personas que les toca vivir en torno a ellos? O sea, el proyecto Pascualama lleva más o menos desde el 2005 en Vallenar. Tiene muchas sanciones de por medio y no ha traído más que miseria a la ciudad, en mi opinión, claro. No, Mm, no ha sumado a embellecer el pueblo, no ha sumado al avance del pueblo, sino que solamente ha sumado a la rabia de la gente por tener su río en condiciones tan lamentables y tener que convivir con eso y saber que probablemente un glaciar no lo podéis reparar, pues ¿cómo, cómo arregláis un glaciar? ¿Cómo se arregla que una retroexcavadora pase por encima de un glaciar y lo haga mierda? ¿Cachai? Eso no se puede, no se puede, entonces sin duda que este tipo de proyectos no contribuye a nada. Y ojo, que hoy en día también se está hablando de un tema muy importante que es de la reactivación económica. Y se está planteando incluso que esta reactivación económica en algunos lugares sea sobre la base de explotar más aún los bienes naturales que tiene el país, lo cual es tremendamente nocivo. Y en estas condiciones no sería raro que volviera el tema al Congreso del TPP-11, un tema mm, súper tocado, súper nombrado durante el estallido social. O sea, tú puedes ver panfletos en todas partes de no al sí, TPP-11, porque básicamente ese tratado es todo lo contrario a lo que te conté de Escazú, y es un cheque en blanco que el país le entrega a las empresas extranjeras para que se emplacen y para darle más garantías. Y si el país no cumple con esas garantías, países vecinos pueden demandar en tribunales internacionales a Chile, así como a esas mismas empresas extranjeras. O sea, es un tema súper complicado el tema de la reactivación mm. económica, y por eso muchas organizaciones están pidiendo que sea una reactivación verde, que no sea a costa de la vida de nuestra naturaleza, de nuestros valles, de nuestros ríos y de nuestro mar. Mm. Perfecto. Mira, lo que planteas tiene mucho sentido. Bueno, por tema de soberanía, digamos. Al firmar un tratado de ese tipo, en el cual quedas sujeto a reglas que están interpuestas por otros países, digamos, y tú después no puedes hacer nada para cambiar los problemas que ya tienes, que los vemos todos, ya los sabemos todos, ¿cierto? El 80% de la gente está clara que hay tremendos problemas estructurales, y después no vamos a poder cambiarlos porque si no vamos a tener que pagar indemnizaciones, ¿cierto? Es algo que aún, nos resta aún más soberanía a la gente, que es lo que estamos tratando de recuperar desde estos espacios, desde estas organizaciones, volver a recuperar soberanía, y ellos quieren entregarle esa soberanía a terceros, a otros países, a transnacionales, digamos. Eh, pero me interesó también, y es súper relevante lo que plantea, de una recuperación verde, es decir, también pensar desde estos espacios, desde espacios mucho más territoriales, más horizontales, también pensar en la economía, digamos, no dejar ese tema solo a otros que luego, claro, vienen con proyectos y plantean cosas que finalmente no terminan siendo reales. Y nosotros también debemos contar con una estructura, un pensamiento que nos haga que podamos proponer un plan económico, ¿cierto? Que dé trabajo, que sea medioambientalmente correcto, ¿cierto? Adecuado. Y no abandonar esa batalla que parece que los sectores más progresistas la dejan un poco de lado. ¿Cómo ves eso? ¿Qué ideas podrías traer a ese debate de también aportar, ¿cierto? En la idea de economía y de progreso del país? O sea, más que aportar ideas, yo creo que hay ¿Mm? que ver el ejemplo de lo que han hecho algunas asambleas territoriales. Eh, ya te nombré el ejemplo de la Asamblea de Claustro, que ellos hacen algo muy interesante, que aparte de comprar a granel, ya Sí, se preocupan en promover lo que son las pymes verdes, lo que son pymes más veganas, que venden, no sé, alfajores veganos, venden, bueno, este tipo de productos eh, que quizás generan un cambio pequeño, pero que se va sumando a otras iniciativas. Y yo creo que más iniciativas así es lo que le falta al país, porque al final, claro, una minera te da puesto de trabajo, hay que decir que te da puesto de trabajo de mierda, gente comiendo tierra, respirando tierra años y años, que finalmente se enferma y muere en condiciones lamentables. Yo mm, creo que hoy en día no vale tener cualquier puesto de trabajo, o sea,
hay que emplear cambios culturales, hay que, hay que dejar de producir ganado, o sea, hay que recuperar nuestra soberanía sobre el agua, pero también en ese sentido tenemos que generar un cambio a nosotros mismos. Y esto, te lo digo, no criminalizando, o sea, no criminalizando a la gente que come carne, porque claramente la culpa no es de la gente, sino haciendo un cambio, comiendo menos carne, comiendo más granos, y por ello hay muchas organizaciones, una de ellas es Basura ONG, que es una gran organización que tiene talleres de autocultivo, que tiene talleres sobre cómo llevar una dieta menos, o sea, menos como violenta contra la naturaleza y bueno, ese tipo de iniciativas se han visto bastante por las redes sociales y son iniciativas que también se están conversando dentro de las propias asambleas territoriales. Entonces, eh, el tema ya está, o sea, falta que se impulsen la idea y faltan las ganas de impulsar esas ideas también. Perfecto. Sí, leer un poquito algunos mensajes, ¿cierto? La vulneración no se contempla generalmente como una externalidad, lo vulnerable que están los ecosistemas debido al cambio climático y la mega sequía del país, reactivación verde, ¿cierto? Les gustó ese concepto por acá, es urgente un cambio de matriz productiva, que es un poquito lo que estábamos conversando. El extractivismo trae más gastos en salud pública y daños ambientales que los beneficios económicos. También es importante, es una externalización que generalmente no se considera. Ecoajustes, igual es una pantalla, como el tema de los trenes que salió últimamente, eso no lo entendí muy bien, y recuperar el subsuelo. Eh, bueno, aquí básicamente también estamos un poquito volviendo a generar estos nexos, ¿cierto?, entre temas de medio ambiente, temas sociales, que están absolutamente ligados y que en el fondo estamos develando nomás lo que está detrás de eso, de estos escenarios y cómo se juntan. Eh, Estábamos con Felipe Martínez de Viernes por el Futuro Vallenar y representante de Jóvenes contra la Extinción Chile. Eh, bueno, desde ya dejarlos un poquito invitados, ¿cierto?, a que nos ayuden a la asamblea, ¿cierto?, con estos temas, que a ver, generalmente se nos hace un poco complejo. Como somos asambleas territoriales también tocamos muchos temas, pero ustedes tienen una especialización que siempre se va a agradecer, entonces desde ya dejarlos un poquito como, como invitados a tener otros encuentros, otros nexos más directos, ¿cierto?, con la asamblea, que siempre no está de más. Aquí también ya ellos los conocen un poquito más directamente también, que es un poquito el objetivo también de esta reunión. Y plantearle un poquito, como última pregunta, ya como para cerrar, eh, pensar en básicamente cuáles deberían ser, ¿cierto?, nuestros principales o los objetivos más de corto plazo que se nos vienen, en los cuales podríamos nosotros tratar de juntar fuerzas, ¿cierto?, colaborar bueno, para tratar de proteger nuestro medio ambiente y nuestra salud y vida también como personas, ¿cierto?, de este territorio. Los objetivos a corto plazo que deberíamos como plantearnos serían que estas mismas asambleas que se han ido formando tengan un poder de decisión, tengan una opinión vinculante respecto a lo que pasa en sus territorios y eso reflejarlo incluso independiente de lo que pasa con el proceso constituyente. Eso hay que hacerlo desde ya, Mm. hay que educarse, cosa que ya está haciendo, que ya están haciendo las asambleas territoriales, o sea, lo están haciendo sobre la base de distintos talleres, distintas charlas. Yo he podido participar en algunas de esas charlas, incluso como oyente, no como dictando la charla, pero eh, seguir haciendo lo que se está haciendo, pero vincularse más entre organizaciones para que esta información llegue a las personas que más lo necesiten, lleguen a las asambleas, lleguen a los territorios y tener la conciencia de que quizá el proceso constituyente no es la respuesta a toda la justicia climática y social que estamos pidiendo, porque probablemente tengamos que seguir en la calle haciendo fuerza para que las cosas que pedimos sean oídas y sean escritas en la nueva constitución. O sea, yo creo que se nos vienen años de lucha importantes, eh, pero esos años de lucha no tienen por qué ser solos, podemos estar juntos, ¿no? En ello y eso, a seguir vinculándonos, a seguir relacionándonos, a seguir charlando, a seguir conversando sobre esto, porque es un tema importante, no es un tema lejano. La crisis climática ya está pasando y también nos está pasando factura. Así que muchísimas gracias, Adrián, por Mm. invitarme hoy. Era una oportunidad que estábamos esperando hace tiempo como organización, que
hicimos bastante fuerzas mencionándolo en los posts, que los vieran, que reaccionaran, y la verdad que esta lucha no deja indiferente a nadie, así que muchísimas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes. Gracias, Felipe. Felipe Martínez de Viernes por el Futuro Vallenar y representante de Jóvenes contra la Extinción Chile. Muchas gracias y no será la última vez que nos encontremos por estas vías, digamos. Que si algo tiene la pandemia, algo que se pueda rescatar es que quizá nos estamos vinculando con otros territorios y eso también nos hace bien, nos transversaliza estas luchas que tenemos y que necesitamos unirnos. Entonces, muchas gracias a ti, Felipe, también por esta ocasión. Y enviar un gran saludo, ¿cierto?, a todas las asambleas territoriales que están desarrollando una tremenda labor de resistencia en medio de esta precariedad y esta pandemia que hemos conversado un poquito en esta situación. Queremos enviarle, ¿cierto?, un saludo a todas las ollas comunes, ya lo habíamos hecho, pero lo reiteramos, y a todas las organizaciones que siguen luchando, ¿cierto?, por la dignidad. Volveremos a encontrarnos en una nueva oportunidad, así es que hasta una próxima emisión de Instacat, y a las asambleas también invitarlas a que sigan participando en este espacio, a que sigan participando también en los espacios que estamos haciendo los viernes de conversatorio entre asambleas y a seguir organizándonos ante la precariedad y la pandemia. Así que hasta pronto, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, chao, chao. Chao.